Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta nueva entrega de Diálogos con Franz Barrios. Como cada semana, hoy tenemos un tema para proponerles, para reflexionar, analizar junto a ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Y saludamos a nuestro conductor, el doctor Franz Barrios Villegas, que ya está en cabina central. Doctor, un gusto saludarlo. Bienvenido al programa. Como siempre, un cordial saludo para usted, Carmen Rosa, y para la audiencia. Hoy hablaremos sobre la reingeniería del Estado. Ingeniería del Estado es la palabra correcta, doctor. Así es, y sobre todo esto nos permite distinguir tres niveles de análisis. El más profundo, que es el que solemos hacer, es lo que llamamos nosotros el análisis dialéctico de una realidad, en este caso de la realidad política boliviana. Eso lo hacemos en momentos especiales con mayor profundidad. Una segunda alternativa es hacer ese análisis a media altura, por decir así, es decir, sondeando un poco el fondo, pero sin llegar a la esencia misma, porque es un tema muy complejo. Y la tercera posibilidad es, como siempre decimos, el examen, el análisis superficial de las ondas, de las olas superficiales del mar. Estamos escogiendo el segundo elemento para tratar de comprender lo que está pasando en Bolivia en materia política, y para esto enfocarnos en un tema estructural que es el Estado boliviano. Y para esto nos hacemos en primer lugar como introducción una imaginación para conversar sobre todo con usted, Carmen Rosa. ¿Qué es lo más importante de la vida de cada familia en términos de habitabilidad? Es la casa, ¿no es cierto? Y no siempre uno está totalmente conforme con la casa que uno tiene. Sobre todo si la condición es económicamente disminuida y muy pobre, casi uno tiene el conformismo de decir no hay otra que habitar en esta habitación. La casa es una habitación simple, no tiene baño, las paredes son de adobe, el techo es calamina, hay goteras, no hay luz, etcétera. También podemos tener la aspiración ya de tener un departamento en alquiler o con ciertas condiciones, o finalmente, dada la situación de uno, puede tener ya, digamos, un departamento moderno o una casa, incluso en un condominio. Entonces, lo que quiero decir como introducción es que las condiciones físicas de la vida de una familia o de una persona tienen importancia en la medida en que esa infraestructura física que llamamos vivienda nos den cierta comodidad. La primera impresión que uno tiene es que en el caso de Bolivia estamos en una situación crítica. No estamos viviendo en una choza, evidentemente, pero tampoco tenemos las comodidades en un edificio cómodo, sino que hay rajaduras, hay vecinos, digamos, es un condominio medio complicado. Metafóricamente, entonces, es esto lo que nosotros queremos examinar como análisis de coyuntura, la situación del Estado boliviano. Y por eso utilizamos comparativamente, ya para entrar en el tema, dos metáforas. Una es que con los amigos oyentes y con usted mismo podríamos imaginarnos una metáfora de un edificio de 9 pisos. Ya es un edificio moderno. Seguramente ya tiene todos los servicios, ¿no es cierto? Tiene ascensor, bauleras, garaje, parqueo, 3 dormitorios, hay servicio de gas a domicilio, o sea, ya es un edificio moderno, y además tiene 9 pisos, los 9 departamentos. Uno se puede imaginar metafóricamente que el país puede presentar esa modalidad. Sin embargo, ya vemos que en ese edificio hay problemas, ¿no? No es nada perfecto.
La otra, parecida como metáfora, puede ser que en vez de imaginarnos un edificio de 9 pisos, podemos imaginarnos un condominio con 9 casas. Cada uno tiene su jardín, cada casa, las familias están distribuidas, hay un muro de seguridad, por eso es condominio, hay servicios comunes, y entonces uno fácilmente se puede imaginar más de 1 millón de kilómetros cuadrados, como es Bolivia, como un gigante condominio, donde estamos distribuidos en departamentos, ¿no? Y tenemos modalidades de vivienda. Pero uno no deja de preocuparse que esas casas del condominio tienen también dificultades, ¿no? Esa es la primera metáfora. La otra que quiero utilizar para hablar ya directamente de la ingeniería del Estado, como metáfora podríamos también tomar en cuenta que somos, como país, el cuerpo humano. Y algo que hemos aprendido en todos estos cursos de formación que colectivamente descubrimos y trabajamos, es que aparentemente el cuerpo humano, la primera impresión que da es que es un cuerpo sano. Sin embargo, también conocemos que el cuerpo sano, en términos absolutos, perfectos, no existe. En realidad, la dialéctica material, sobre todo la biológica, nos enseña que la vida en realidad es una conformación muy compleja de elementos que se mueven en un organismo vivo, en este caso el cuerpo humano, y que es una permanente batalla de células, de energías, de constantes de todo tipo, pero también de microbios, de bacterias. O sea que somos, como cuerpo humano, una especie de campo de batalla, y nuestro estado de sanidad o de estar bien es que estamos venciendo cotidianamente, hasta sin darnos cuenta, esas batallas pequeñas. Somos un cuerpo siempre en conflicto, de ataques, invasiones, de problemas internos, exagerando un poco. Entonces, trasladando esas dos metáforas, llámese condominio con 9 casas, o cuerpo humano que aparentemente está sano, pero que en el fondo es una batalla permanente de situaciones que atentan el cuerpo humano como tal, o sea, somos potencialmente enfermos en plena batalla para mantenernos sanos. Esa es la comparación. La primera impresión que tenemos que tomar en cuenta para hablar del Estado es que estamos en una situación crítica, como cuerpo y como condominio. En el condominio hay grandes problemas, se corta la luz, los servicios higiénicos no funcionan, el techo no está bien construido, las habitaciones igual, o el cuerpo humano está en permanente lucha y tiene que hacer ejercicios, tomar vitaminas, averiguar qué es lo que tiene su cuerpo, para poder mantenernos en un estado equilibrado de salud. Bueno, con esta comparación, la primera impresión que tenemos es que el Estado boliviano y ningún Estado del mundo es un Estado sano o es un Estado perfecto. Tenemos comparaciones. Nuestro Estado boliviano puede ser comparativamente digamos, menor que otro estado vecino o que un estado desarrollado en Europa, en Estados Unidos. Y lo que nosotros tenemos que examinar, este es el objetivo del análisis dialéctico, es cómo nuestro cuerpo tiene que vencer las vicisitudes que tiene, o como condominio darnos cuenta de qué son las condiciones importantes a cambiar, a reajustar, a reconstruir. Por eso hablamos de ingeniería del Estado. Esta es una primera puntualización
para hacernos entender mejor, Carmen Rosa. Podemos decir también, siempre utilizando las metáforas, doctor, que este cuerpo, este estado, en algún momento estaba menos enfermo, ¿no? Haciendo algunas comparaciones de lo que antes fue el Estado boliviano y ahora el actual, que se encuentra enfermo, se encuentra en una situación crítica, como usted lo ha descrito, doctor, ¿no? Entonces, creo que también vale la oportunidad de hacer esas comparaciones, doctor. Y vale la pena, porque metáfora nos ayuda a ver claramente, pero es mejor entender incluso el sentido de la metáfora. Y con lo que usted decía, supongamos, simplemente para comparar, que hace 50 años, en el caso de Bolivia, y tomando en cuenta la metáfora del cuerpo, era muy común en la gente joven, pero también en la gente pobre, contagiarse con la tuberculosis. Y yo recuerdo que era una enfermedad social, calificada socialmente. Es contagioso, es de gente pobre, o de jóvenes que tienen esa mala suerte de haber contraído, porque la tuberculosis es muy contagiosa. Y entonces era difícil encarar esa enfermedad. Sin embargo, la propia ciencia ha avanzado, y ahora, aunque uno tenga enfermedad, ¿no es cierto? Yo he tenido de joven, por ejemplo, el grado 4, ¿no? Uno tiene antibióticos, tiene tratamiento, y ahora casi la tuberculosis ya es una enfermedad absolutamente controlable. Ya no es un susto para toda la población, pero hay que hacer un tratamiento. Eso quiere decir que el cuerpo avanza en su estado de sanidad, digamos, porque también ha avanzado la ciencia, ha avanzado el tratamiento, y vamos cubriendo esas enfermedades. Pero aparecen otras, la diabetes, por ejemplo, que antes no existía, o el cáncer. Entonces, lo que yo quiero decir con esta metáfora es cómo controlamos los peligros circundantes que están en el cuerpo humano o en el condominio, y la responsabilidad nuestra, de cada persona, de cada grupo o del propio Estado, es preservar el estado de salud de ese cuerpo o de ese condominio, sabiendo cuáles son los tratamientos. ¿Cuál es la primera lección? No podemos hacer lo que sea sin darnos cuenta de los peligros que ese cuerpo o ese condominio tienen. Esa es la intención. Entonces, casi estamos demandando, y por eso el título de Ingeniería del Estado, de que no podemos seguir viviendo en las condiciones críticas que tiene el país como condominio, o en los peligros de enfermedades que se pueden venir por culpa nuestra, como pueblo, como país, como individuo incluso, porque no estamos haciendo lo indispensable. Haciendo cosas artificiales no vamos a sanar el cuerpo, ni vamos a mejorar, digamos, el condominio. Entonces, por eso hablamos de ingeniería, de qué manera nosotros podríamos, como pueblo, encarar no la superficialidad de los problemas, la gotera en el techo, sino los problemas que están poniendo en peligro la vivienda, porque esa vivienda se puede caer si las condiciones estructurales son demasiado graves. Eso nos lleva a un segundo punto, si le parece, Carmen Rosa. Sí, adelante, breve repaso de unos minutos, de que el Estado tampoco es un cuerpo permanente que no varía. Más bien varía siempre. El niño no es igual que el adulto no es igual que digamos, la persona mayor, y peor si de la tercera edad. Entonces son 4 realidades diferentes, ¿no? Hay un proceso de ese cuerpo humano, o hay un proceso también en el inmueble o en el edificio. Entonces, tomando en cuenta esa comparación en proceso de las condiciones estructurales del Estado boliviano, vemos que muy rápidamente, cuando nuestros países eran originarios, no habían estados constituidos, pese a la fama que tiene América Latina de haber tenido grandes civilizaciones, ¿no es cierto? El Codazú, Tiahuanaco, la civilización aymara, la Colla, la Quechua, etcétera. Sin embargo,
en términos estrictos de vivienda, utilizando la metáfora, eran en realidad construcciones elementales para la supervivencia de los grupos sociales, intentando hacer una superestructura política que no llegaba a ser perfectamente el Estado. Eso pasó, pero con una vida de más de miles de años, ¿no? 2.000, 3.000 años según las civilizaciones originarias. Llegó el imperio, ahí se llegó la casa, pero un modelo que no existía en América Latina. Entonces vino la hacienda, la edificación en la Plaza 25 de Mayo, y hablando de Estado vino el palacio, ¿no es cierto? Entonces apareció durante 300 años un modelo de Estado que teóricamente llamamos el Estado colonial. Ahí la habitación, la población estaba sin participar en la casa, ¿no? Porque eso era ajeno, era extraño. Vinieron a vivir en ese Estado aquellos que habían conquistado América Latina. Así también gráficamente. Luego tuvimos una tercera etapa que fue la Casa Republicana, el Estado republicano. Pero lo que vemos es que tenía el mismo modelo del Estado monárquico. Claro, ya no era un palacio, pero era una vivienda del estilo europeo, con todos los adelantos que eso significaba como vivienda, ¿no es cierto? Entonces la República se distingue de los palacios y de las edificaciones imperiales de la colonia española. La diferencia incluso en el campo usted puede descubrir, ¿no? Una cosa es la casa de hacienda, otra cosa es ahora la casa de un agricultor, por decir, ¿no? Entonces hay un Estado, germen de los pueblos originarios, hay un Estado imperial que viene de Europa para los que habitan esos palacios, y eso se cambia históricamente en edificaciones republicanas, pero sobre todo urbanas, ¿no es cierto?, que tienen además un estilo europeo. Ahí está la República. Y viene un Estado plurinacional que desconcierta a todo el mundo, ¿no? Porque es una mezcla medio rara de que, pensando en el pueblo, ese pueblo debería tener en el Estado su vivienda. Y aquí la metáfora incluso medio que falla, ¿no? Es decir, era condominio, era un edificio moderno, como la Casa del Pueblo, en vez del Palacio Quemado, que era el Estado plurinacional, ¿no? En términos de superestructura estatal. Y ahí yo creo que descubrimos, Carmen Rosa, en este segundo punto del proceso de la edificación estatal, que es un Estado medio híbrido. No es monárquico, pero es republicano y plurinacional, ¿no? Incluso eso se grafica muy simplemente en el Palacio Quemado y la Casa del Pueblo, que está detrás, que es mucho más grande, pero es un edificio moderno. No es un edificio del pueblo de Bolivia con las características, digamos, de los gérmenes de Estado originario. No sé si me estoy explicando. Metafóricamente imponemos una construcción moderna de 20 o más edificios. Entonces la metáfora vale del Estado occidental moderno, por decir así, pero la intención es de que esa casa grande del pueblo es la expresión física de que el pueblo boliviano ha hecho ese su Estado. Ahí nos quedamos en el segundo punto. Ya reconocemos, por lo tanto, que hemos vivido un proceso que nos pone en cuestionamiento, Carmen Rosa, en qué momento ese Estado respondió adecuadamente a las exigencias de la gente. Tal vez lo más cercano fue con los gérmenes de Estado en las naciones originarias, porque eso estaba cerca. Ellos tenían sus autoridades, sus caciques, sus cuacas, sus leyes no escritas, etcétera, ¿no? La monarquía acabó con eso, la república también, y el Estado plurinacional híbrido mezcló las cosas, ¿no? Y
lo que descubrimos es que la edificación, en ese sentido, esta es la segunda lección, no llegó a producirse tan adecuadamente, de manera correspondientes a las necesidades de la gente, de la población. Y entonces hay un sentido crítico incluso del Estado plurinacional, porque tiene toda una característica híbrida de la edificación estatal, si me estoy dejando entender. Sí. Esa es la lección que podemos ver de este punto. Entonces vamos al tercero. ¿Cuál es el estado actual? Es una pregunta que pocos tal vez podrían responder, doctor, porque se evidencia, y si utilizamos la metáfora del edificio, pues un edificio que presenta algo de rajaduras, podemos decir. Ajá. Algunos pilares que están a punto de caerse, de resquebrajarse. Sí. Eso, considero que estamos en esa situación actual de nuestro estado, doctor. Utilicemos la metáfora del edificio. Da la impresión de que nuestro estado boliviano, incluso siendo plurinacional del siglo XXI, es como cuando uno, paseando por las calles, descubre un edificio a medias, ¿no? Uh-huh. Con cuartos vacíos, sin ventanas, a medio construir, porque seguramente el dueño no ha tenido la suficiente plata de deuda en el banco y está viviendo en un cuartito del edificio o en un departamento incompleto de ese edificio de 10 pisos, y entonces ese es un estado a medias. Sí. O sea, no se ha construido el estado en función de los requerimientos de 12 millones de personas. Entonces es algo así. O en el término comparativo del condominio igual, ¿no? Es decir, no se puede entrar ni siquiera al condominio, ¿no? Porque se ha privatizado un poco todo. Uh-huh. Bueno, entonces una primera visualización para justificar la necesidad de construcción, para hacer ingeniería del Estado, es que nuestro estado actual parece ser un edificio a medias. Hagamos incluso la comparación teórica ya de Marx, por ejemplo, porque consideraba que en el ejemplo del edificio, él hablaba de edificio social, decía cualquier edificio social, o sea, el Estado, se sostiene porque hay una infraestructura económica, los fundamentos, cemento, buenos cimientos, ¿no? Y sobre esa infraestructura económica se construye la parte que se puede exponer, la parte formal del edificio, ¿no es cierto? Y a eso llamó Marx la superestructura jurídico-política, es decir, el Estado. El edificio visible de 4 pisos, de 20 pisos, es lo que vemos como edificio. La parte organizativa, jurídico-política. Incluso llegó a decir que la ideología era el cemento que unía tanto la superestructura jurídica como la infraestructura económica. Esa fue la comparación metafórica también de Marx para hablar de las estructuras sociales. Tomando en cuenta eso, y para decir que nuestro Estado parece inconcluso, parece a medio edificar, pese al proceso que hemos vivido con el Estado plurinacional, y yo le hago esa pregunta otra vez: ¿el Estado plurinacional será un cambio radical absoluto ahora de un edificio moderno que supera el Estado republicano? No creo, porque le falta, por ejemplo, más condiciones de habitabilidad, ¿no? Ajá. Le falta tal vez ordenarse, por ejemplo, en el caso de lo político, jurídico, uh-huh. Determinar responsabilidades de algunas instancias, ¿no? Que quizá en su momento funcionaban, pero de manera confusa. Ahora, y surge de ahí la pregunta también,
¿estaremos dispuestos, por ejemplo, los bolivianos, en volver a ese Estado plurinacional? ¿Buscamos otro modelo de casa, otro modelo de edificio? ¿En qué nos están? Pienso que es también la gran pregunta que muchos tenemos, doctor. Lo complicado y lo preocupante, por eso se trata de un análisis un poquito más a fondo de la construcción física del Estado boliviano, es que cuando vivíamos hasta fines del año 2002, que empezó a querer construirse otro Estado, como sabemos, es que ese Estado republicano tenía cierta solidez, ¿no? Estabilidad, porque en las funciones de habitabilidad no era tan necesario explicar que ese Estado formal, llamado republicano, liberal, tenía que acoger a toda la población. Era cómodo para los que eran dueños del Estado. Entonces, bastante cómodo, ¿no? Completo. Y el pueblo no estaba en ese estado. Esa es la gran diferencia. Y mucha gente con esperanza, con ilusión, dijo, es el momento de construir como pueblo nuestro propio estado. De ahí viene el término de plurinacional, ¿no? Pero, mire, en todo el empeño, también el pueblo a veces no ha llegado a concluir sus tareas, sobre todo los dirigentes, que debían ser los ingenieros, arquitectos y albañiles del pueblo, esos medio que se han aplazado al final de cuentas, porque el nuevo diseño del Estado plurinacional tenía que haber correspondido no solamente a los requerimientos de toda la población, como Estado que interpreta esas necesidades. Entonces habría que hacer una ingeniería muy complicada, ¿no es cierto?, para hacer un Estado que responda a toda la sociedad. Se tuvo la intención, pero no se llegó a hacer el plano correspondiente de manera adecuada, pero además con una lucidez positiva, creativa. Se dijo, este Estado no puede ser solamente un solo edificio para representar a todo el país, aunque sea elitario. Peor si es para toda la población. Entonces hay que hacer un Estado nacional para que cubra a toda la nación, a todo el país, pero además hay que hacer 9 edificios, aquí viene el condominio con 9 casas, o el edificio con 9 pisos, para que cada departamento tenga sus propias características propias, porque resulta que las 9 partes de este país socialmente no son iguales. Una cosa es Tarija, otra cosa es Santa Cruz u Oruro. Entonces se llegó a cambiar el plano de construcción a través del mapa completo, el primer plano, que es la Constitución, porque la Constitución diseña el condominio, diseña el edificio de 20 pisos. Entonces se dijo, sí, mejoraremos un edificio nacional, haremos 9 edificios departamentales según sus características, y hagamos edificios, incluso ya no edificios, sino casitas en los municipios, para que el pueblo ya entre a esos municipios. Genial, ¿no? Entonces el pueblo triplificó su imaginación para su estado, porque podía vivir cerca en su municipio. Eso significa agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, escuela, atención médica, aquí, ¿no? En mi lugar, en mi estadito, que es el municipio. O mejor, si encaro las potencialidades económicas de mi departamento. Santa Cruz tiene la ventaja, Potosí también, porque ahí están sus minerales, Chuquisaca con menos ventaja, etcétera. Entonces habían 9 diferencias, pero la genialidad era que había un Estado nacional como construcción y 9 estados departamentales sin ser federal, y 342 incluso casitas estatales en los municipios. Pero incluso los municipios, una cosa es
el municipio, digamos, de Santa Cruz o de Cochabamba, del Cercado, y otra cosa es el municipio de Yotala, ¿no? En dimensiones, en necesidades, en ingeniería. O sea, uno no podía imaginarse un solo plano para Yotala y para La Paz, ¿no es cierto? ¿No? Había que hacer planos diferenciados. Y esos planos diferenciados, mire, Carmen Rosa, en esta tarea de ingeniería, supone que para cada estado, para cada formita de estado, ya territorializado, descentralizado, había que hacer planos diferenciados. Desde el punto de vista normativo, o sea, del diseño del plano, y de cómo se va a utilizar el material, qué modelo, si es con un dormitorio, etcétera, ¿no? Es decir, es labor de ingeniería para construir una casita, un condominio más grande que es el departamento, o el Estado Nacional que representa a toda la población, para que las funciones y competencias correspondan a las calidades de Estado Nacional, departamental y municipal. Y con la reforma de la Constitución, que es el plano mayor de arquitectura, por decir así, se hizo ese esfuerzo, pero se dejó la recomendación indispensable de que los planos tenían que haber estado hechos. Hemos hecho el plano mayor, que es la Constitución, pero si uno es riguroso en la duda crítica constructiva, para no llamarle conciencia, ese, digamos, plano nacional que se llama Constitución también tiene defectos de hibridez. No está elaborado adecuadamente. Y por eso es que todavía no corresponde, digamos, a una idea integradora de la sociedad haciendo sus tres niveles de Estado. Peor en el plano arquitectónico departamental. Yo tengo acá, y no es por alardear, Carmen Rosa, un trabajo que yo hice de presentación del Estatuto Autonómico Departamental de Chuquisaca. ¿Sabe de qué año es? 2010. Estamos en el 2026 y Chuquisaca no tiene Estatuto Autonómico Departamental. Y no es que yo esté reclamando, debían haber leído lo que yo presenté para que se apruebe, no. Lo que yo quiero insistir es que por eso es un Estado a medio hacer. ¿Cómo va a funcionar un gobierno departamental autonómico si no tiene el plano elaborado? Entonces estamos haciendo cualquier cosa, ¿no? Por eso es la debilidad de los programas de gobierno, de los discursos de ofrecimiento incluso de los candidatos, etcétera, porque de 9 departamentos que debían haber sido correspondientes a una constitución avanzada, cada uno de esas pequeñas constituciones, que son 9 planos de construcción por departamento, apenas 3 tienen estatuto autonómico. Santa Cruz, Beni y creo que Tarija. ¿No es cierto? Los otros departamentos no tienen. O sea, estamos viviendo en un edificio departamental sin planos. ¿Qué le parece? Complicado porque hay una normativa, ¿no? La ley autonómica que establece justamente el trabajo que cada departamento, cada municipio debía tener a través de su estatuto y a través de su carta orgánica, que resultó en el caso de Sucre un fracaso. En el caso la Carta Orgánica Municipal. Ajá, la Carta Orgánica que es el tercer plano. Que es el tercer plano, y el estatuto autonómico que también quedó en la nada, doctor. Que no hay. En vano fueron sesiones, reuniones de instituciones, organizaciones, pero finalmente fue rechazado también a través de un acto democrático, doctor. Mire, entonces la consecuencia para examinar el tercer nivel, que es la coyuntura, ¿no? Lo que pasa, todo es no decir carnaval, todo está mal, porque ni siquiera hemos tenido la capacidad de hacer planos de cartas orgánicas municipales que son modelos de construcción, porque es un plano para Yotala y otro plano para el Alto, o sea, no hay eso, y sin embargo suponemos que
el Estado debe cumplir una función política y organizativa para el pueblo. Estamos caminando en el lodo, en el pantano, porque no hemos cumplido las tareas mínimas teóricamente exigibles de que un aparato estatal, que es una superestructura jurídico-política, debería en primer lugar responder al conglomerado social que constituye ese espacio. Yotala, El Alto, Santa Cruz, El Cercado. No hay eso, no hay. Es un pesto, es una superficialidad. Un poco duro porque si no hay eso es que estamos en el atolladero en el que estamos. ¿No es cierto? Ya no trasciende quien ha ganado como gobernador o como alcalde, porque uno se imagina que la improvisación, por muy buena autoridad que sea el alcalde o la alcaldesa, el gobernador o la gobernadora, casi se está sometiendo la voluntad del pueblo a las iniciativas personales de quien ha sido responsable, elegido responsable por 5 años, de hacernos vivir en un edificio que no está construido. Porque la construcción del edificio no es solamente lo formal de las paredes, es, aquí digo yo en este trabajo, es un producto arquitectónico de funciones y competencias, de catálogo competencial. El municipio, que es el estado más cercano al pueblo, debería tener claramente un plano bien concretito, con número de habitaciones, baños, servicios, etcétera, para ese conjunto de 20.000 habitantes, de 10.000 habitantes, de 100.000 habitantes o de 1.000.000 de habitantes. Ni siquiera hay ese plano diferenciador técnicamente serio como para que el Estado responda a las necesidades de la sociedad a la que se presenta territorialmente. Y eso es más grave a nivel departamental, y todavía, digamos, el mapa general o el plano de construcción general, que es el nacional, que hace referencia al departamental y al autonómico, delegando que hagan sus mapas, ¿no?, o sus planos de construcción, también resulta ser híbrido todavía porque mezcla ciertas cosas, y como ese plano nacional tiene que responder en términos de funciones y competencias a visiones diferenciadas de lo nacional, departamental y municipal, provocamos, digamos, un atolladero, porque ahora todo el mundo habla de 50-50, de federalismo, del pacto fiscal. Entonces estamos realmente en algo totalmente desorbitado, cuando la primera tarea de los políticos, porque yo creo que son los políticos, yo he sido político, se han aplazado o nos hemos aplazado. No, ni siquiera repitiendo el curso tenemos la capacidad de hacer ingeniería del Estado en función de las necesidades de cada circunscripción. Imagínese. Ahora, frente a este panorama, doctor, ¿qué nos queda como Estado, como chuquisaqueños, tomando en cuenta todos estos elementos que usted nos ha descrito, de que este edificio está construido a medias, falta todavía acondicionar, falta cubrir algunas otras necesidades? ¿Qué hacemos con esas rajaduras que ha presentado anteriormente el edificio? ¿Las refaccionamos? ¿Qué hacemos finalmente? ¿O construimos un nuevo edificio, nuestras nuevas casitas? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos de este atolladero que usted llama, doctor? La pregunta es clave. Tal vez nuestro error está en forzar demasiado la comparación metafórica de que el Estado es una construcción así fría de un edificio. No es tampoco tan así. Tiene que ser un edificio humano, asequible a la sociedad, flexible incluso en su constitución, etcétera, pero tomando la exigencia técnica de que el municipio, el departamento y el Estado nacional deberían tener proyectos normativizados, pero estudiados a fondo en sus estrategias, en la calidad de gestión que debe tener cada nivel estatal,
en la forma que le corresponde al Estado, porque una forma es el nacional, el departamental, ¿no es cierto?, y el municipal. O sea, son muchas cosas que habría que tomar en cuenta para hacer una verdadera tarea de ingeniería correspondiente a los distintos niveles. Mire, como eso no hay, una pena, no es que yo sea catastrofista, pero van a tener que pasar 5 o 10 años para que se haga esa tarea. Mientras tanto, no va a desaparecer el atolladero. Y eso implica que incluso antes de hacer los planos diferenciados, Carta Orgánica, Estatuto Autonómico, Constitución Política, que está a medio hacer o no hay, tenemos que enfrentar cosas comunes, y entonces en este caso volvemos a la metáfora del cuerpo. No estamos reconociendo que el cuerpo no es definido en su perfección sanitaria porque nosotros y nuestro deseo simplemente define eso. Es más bien al contrario, ese cuerpo necesita tratamiento, conocimiento, tenemos que descubrir cómo se está desarrollando en sus distintas etapas de niñez, adolescencia, ¿no es cierto?, o incluso de ancianidad. No existiendo eso, tenemos un problema doble. Primero, no hay planos. ¿Y cuál sería su tarea si fuera sensata usted, Carmen Rosa, como dirigente político? Pues son los políticos, los supuestos ingenieros y arquitectos. ¿Qué es lo que haría usted ante esta situación medio trágica que yo presento, que estamos viviendo con estados que no están construidos o a medio construir sin plano? Supongamos en la alcaldía. Acudir, pienso, a un nuevo profesional para que me haga un nuevo plano, ¿no? Con todo lo que yo quiero que tenga, ¿no? Que tenga mi casa, que tenga las comodidades, las condiciones, que no haya, por ejemplo, ausencia de internet, que esté en una zona residencial, o que finalmente tenga todas las condiciones como para habitar, ¿no? Yo haría así. Sí, pero eso que usted dice nos lleva al análisis de los actores políticos. ¿Quiénes deben hacer esas tareas? Son los políticos, líderes, dirigentes, elegidos, partidos, ¿no? Esos son los que deberían responder a este requerimiento fundamental de construir para el país un municipio adecuado, un departamento sólido como gobierno, como Estado departamental, y obviamente dejar atribuciones nacionales que tienen que existir: moneda, economía, infraestructura energética, caminos, carreteras, que no pueden atender ni municipios ni departamentos. Lo que usted dice, Carmen Rosa, es nomás, con el perdón que me merecen, porque yo he tenido una vida política también muy activa, es que la mayor responsabilidad es que no estamos tomando en cuenta desde el punto de vista de los actores políticos que esta es una tarea previa y prioritaria. Si no, seguimos jugando a administrar no sé qué, ¿no? Y por eso las diferencias son matices, pero nadie se plantea una reconstrucción de ingeniería política para tratar de construir estados locales, departamentales y nacional en una coherencia técnica que implica una capacidad de reconstrucción, de ingeniería, de arquitectura, de racionalidad. Ahora, eso no va a llegar, porque lamentablemente la coyuntura de los actores políticos no visibiliza eso. Entonces estamos en tareas: que haya segunda vuelta, no, que mejor que sea una nomás, y mete la pata a la Corte Electoral. O sea, estamos en el atolladero. Mientras tanto, esto que implica demanda de varios años no se va a construir. Ojalá que en el caso concreto de Sucre, por ejemplo, las autoridades elegidas tengan un espacio de 48 horas y de decir, bueno,
esto es lo que vamos a hacer sin Estado municipal terminado. Entonces, seguiremos nomás haciendo, y el premio va a ser dentro de 5 años que han hecho una buena gestión sobre un edificio inconcluso, sin carta, sin planificación, sin coherencia con el departamental y el nacional. Y aquí entonces las diferencias entre partidos complotan, porque eso no necesita, digamos, sino coherencia técnica, política, de que el Estado debe responder a esas exigencias. Ese es un primer elemento. Pero el otro elemento mucho más grave es que no estamos tomando en cuenta, ya en la metáfora del cuerpo, que hay enfermedades que necesitan un tratamiento serio, urgente y profundo. O sea, no podemos darle aspirina a uno que tiene un tumor metastásico de cáncer, ¿no es cierto? No corresponde. Y estamos en una situación parecida, sin dramatizar, que si el cuerpo social boliviano es también un cuerpo que necesita atenciones diferenciadas para mantenerse en salud, ¿no es cierto? Hay que abrigar para que no se resfríe, hay que darle zanahoria para que trate de ver mejor, ¿no es cierto? Hay que darle vitaminas, o sea, tiene que haber alguien que nos cuide como seres humanos, pero encarando problemas que son mucho más graves que el simple resfrío o que la simple pildorita que supuestamente va a desinflamar o va a quitar el dolor de cabeza, pero que finalmente no va a resolver el problema de fondo. Solo doy un ejemplo para este problema más. O sea, no solo que los edificios no están construidos adecuadamente, sino que además el cuerpo, por la segunda metáfora, no está encarando los problemas fundamentales. Y quisiera hacer un examen aparte, pero solo como ejemplo. ¿Por qué cree usted que en este momento, incluso ya culpando al actual presidente o al parlamento o a cualquiera, al vicepresidente, ¿no?, que creen que es el principal responsable o lo que sea, cointurizamos de esa manera, sin embargo, yo creo que hay un tratamiento absolutamente superficial, no estructural, no estratégico respecto al diésel, a la gasolina, a los combustibles. Porque un país potencialmente excepcional, porque producía petróleo, tenía gas, exportaba ese recurso estratégico, como país, como Bolivia, ahora estamos en el límite de un año más o 2 años más de ni siquiera tener gas. Entonces vamos a convertirnos en importadores de un recurso energético que era estratégico. ¿Y cómo se está resolviendo el problema? Por un lado con bloqueos, porque la demanda es legítima, ¿no?, ya no se puede aguantar, y por otro lado con píldoras, ¿no?, con vendas, con gasitas para resolver el problema del día. Lógicamente, yo digo de manera muy elemental, si un país gasífero y petrolero como era Bolivia ahora no tiene gas para exportar, ni siquiera para el consumo interno en poco tiempo, y no tiene petróleo refinado en gasolina, en diésel, etcétera, ¿cómo es que vamos a querer resolver solamente cambiando al ministro o cambiando al presidente de yacimientos? Que habrá que hacerlo, porque además han metido la pata o han hecho mal, pero el problema es de fondo. Y ahí la responsabilidad es tanto del anterior gobierno o del anterior proceso, inclusive, que no calculó aquello, y además encima vino la corrupción y el mal manejo, y es eso lo que nos preocupa en este momento. No quiero decir que hay que olvidarse de eso, pero no vamos a resolver el problema de la energía hidrocarburífera de Bolivia en un corto plazo con las medidas coyunturales superficiales que se toman, cambiando un ministro, cambiando un presidente, porque no hay gas, no hay petróleo, hay que importar, y para importar hay que tener plata, pero no hay plata, ¿no? Y además con las consecuencias geopolíticas de la subida del barril de petróleo, que ya ha pasado los $100, se está calculando incluso con lo que suceda en Irán, en el Medio Oriente, si no se resuelve adecuadamente, eso va a llegar fácilmente a 150 o a 200.
En Estados Unidos ya el galón de gasolina, porque no es en litros sino en galones que venden, ya está en $7. Imagínese usted simplemente que vendan, no el galón, porque aquí no se venden galones, sino litros, pero ahora estamos pagando cerca de los 7 bolivianos, digamos, que suba eso a 14 o a 15. En Estados Unidos ya están por levantarse porque ya no aguantan esa situación. Entonces, para ver el tema de fondo del combustible, primero habría que, pero eso implica 5 años, y este gobierno incluso apenas va a alcanzar los 5 años, es tema de exploración, pero en serio, es de explotación, es de modernización de lo poco que tenemos, convertir incluso en biodiesel o lo que sea, pero sin trampas de basura, digamos, ¿no? Porque están mezclando inadecuadamente. O sea, estamos metidos en un atolladero que no tiene salida, estamos queriendo que desbloqueen. Ya en un mes más la agricultura va a fracasar porque no hay diésel. Entonces, es una locura al precipicio al que estamos yendo cuando no hay una visibilización estratégica de un mal metastásico que implica, digamos, el uso de los hidrocarburos o del combustible, de la energía, con criterios mucho más profundos. Todos debíamos estar unidos en eso, pero ahora, incluso no resolviendo aquello, probablemente dentro de unos días, un mes, va a salir una ley de hidrocarburos, va a ser una ley de inversiones, si compatibilizará, digamos, con los resultados de la geopolítica. Entonces estamos realmente en un conflicto muy serio, sin hablar de que este éxito es previo a que tengamos una visión estratégica de construcción estatal. Doctor, en este tema, y utilizando siempre la metáfora, es que se necesita, ¿no? Una, no sé si llamarle una nueva base de construcción o de reconstrucción que vea todos estos temas, ¿no? Y si hablamos de una nueva base de reconstrucción, tenemos que ver, utilizando siempre la metáfora, no solo que el propietario del edificio y el arquitecto tengan que ver cómo resolver, cómo colocar los parches, las rajaduras de ese edificio, sino ver entre todos, ¿no? Entre todos, entre toda la familia en este caso, o entre quienes somos parte de ese edificio, para contar con estas normas, con estas leyes, con esta forma de administrar el Estado, ¿no? Creo que también es fundamental analizar ese tema sobre las bases de construcción, que no solo sean los actores políticos ahora, que están ahora en función de gobierno, sino más bien la misma sociedad, ¿no? A través de sus representantes, hablamos de organizaciones, de instituciones que puedan aportar para lograr esta tal vez reconstrucción del Estado, doctor. La situación es complicada, ¿no? Por lo que dice usted mismo. No es una tarea fácil. Creo yo personalmente que tampoco es una tarea imposible, porque si no habría que levantar las manos y decir vámonos a Chile, ¿no? Ya no vivimos en Bolivia, pero igual va a suceder en Chile, ¿no? Entonces no hay salida, parece. En el mundo entero estamos en conflicto, y con mayor razón en el caso de Bolivia, por estas limitaciones de enfoque y de praxis política. Usted dice bien, Carmen Rosa, que la responsabilidad no es solamente de los políticos, también es de la sociedad. Pero la sociedad, en su responsabilidad, tiene más bien un campo social y de participación constructiva, no necesariamente política al 100%. Lo hace cuando va a elecciones, pero la responsabilidad de esa sociedad al equivocarse en votar a alguien que no va a resolver, también se está equivocando. Pero no vamos a ir a lo imposible de concientizar a la gente, de que se den cuenta, de que voten por otras personas, de que construyan nuevos partidos. Es otro atolladero. Entonces las responsabilidades de lo que podríamos llamar las organizaciones sociales, población, ciudadanía, organizaciones sociales de todo el país, de distinto tipo, incluso bloques sociales constituidos,
instrumentos políticos incluso que son los responsables, y ahí entramos en el tema. Esos instrumentos, esta es mi apreciación por una experiencia además de varias décadas de haber participado en ese escenario, no salvándome de decir yo hice otra cosa, no, hemos hecho los mismos errores que ahora la clase política está haciendo en ese sector, digamos, que se llamaría de parte de la sociedad, los actores políticos delegados por la sociedad para tratar de construir el Estado, para tratar de encarar los temas estratégicos y críticos de enfermedades terminales, comparando las dos metáforas. En realidad la pena es que hay una degradación de los actores políticos que no están ni siquiera planteándose los problemas de fondo. Y vuelvo al ejemplo, no va a haber resolución del tema del gas, de la gasolina o del diésel a mediano plazo, en 5 meses o en 6 meses, porque va a ser la pelea de escasez, colas, basura, ¿no es cierto?, precios que se elevan, geopolítica, todo eso. Si no encaramos en ese campo del ejemplo, por la sociedad, pero sobre todo por los arquitectos e ingenieros políticos, que son los actores responsables, en decir, bueno, hay una tarea inmediata, pero con parches no vamos a resolver, pero hay una tarea inmediata, profunda, que tiene que empezarse hoy día, no mañana. Y son 2 tareas estratégicas que creo que no estamos encarando adecuadamente. Primero, el cambio de la energía alternativa. O sea, no hay que esperar que se resuelva vía petróleo, vía gas, porque eso ya está en crisis. Hay que encararlo estructuralmente y estratégicamente. Eso implica exploración, eso implica producción, eso implica industrialización, y adicionalmente implica incluso una relación comercial de comprar esos combustibles que son insuficientes para lo que vamos a hacer en varios años, porque no es cuestión de meses. Mire la tarea grave, esa es la primera tarea con relación al combustible fósil, pero la alternativa también es urgente. En realidad, en este momento deberíamos todos encarados, sociedad y arquitectos políticos o ingenieros políticos, que son nuestros actores, que además no sabemos si son partido, alianza, espuria o lo que sea, no hay crisis, pero suponiendo que haya una reacción milagrosa de que vean la luz estratégica para no tratar de enfrentar solo en el atolladero, la segunda tarea es que Bolivia tiene una potencialidad a mediano plazo, porque tampoco es para 1 mes o 2 meses, de energías alternativas. Es decir, deberíamos estar trabajando en la energía eólica, en la hidráulica, en la solar, ¿no es cierto?, que lo están haciendo otros países. En realidad, en vez de esperar, otros países ya están utilizando la energía sana, limpia, alternativa, porque saben que incluso universalmente tiene días contados el uso de los combustibles fósiles. Ve la inmensa tarea que uno tiene al frente, y lo peor es que día que pasa, al no encarar de esta manera el tema, nos estamos obsesionando en las peleas del atolladero, de paros, amenazas, leyes que van a cambiar para mal, yo creo, antes que para bien. Entonces, realmente por eso me preocupa a mí, por eso vengo con esa palabra ahora a título de ingeniería del Estado, de que hay una tarea pendiente. Ni siquiera hemos podido hacer un estatuto para nuestro departamento. Habría que revisar a fondo la carta orgánica del municipio de Sucre, inclusive, y revisar también la carta magna, la Constitución. Algunos dicen, y hay que hacer reforma, pero el camino es complicado para hacer un modelo planificado, técnico, de un nuevo plan constructivo del Estado boliviano que supere la hibridez de la actual constitución política del Estado. Bien,
Ha sido importante esta reflexión, doctor, y creo que sirve, ¿no?, para que las nuevas autoridades que van a ocupar los cargos de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejales, asambleístas, hombres y mujeres, de ver estos temas, ¿no? Cómo realmente reconstruimos este edificio, pero en base a esos planos concretos que usted nos ha planteado en este espacio, doctor. Hemos llegado al final del programa, doctor. Muchas gracias. Que sea hasta el próximo programa. Solo agregando esto, no es que estemos ofreciéndonos para vender la luz que supuestamente tenemos nosotros ante la oscuridad del cesto, no es eso. Pero también yo quiero decir, como última palabra, que el IPTK está convencido de que esta es la tarea que se tiene que hacer. Y si nosotros somos útiles para el nuevo gobierno municipal o para la gobernación, no estamos poniendo condiciones, no nos estamos ofreciendo con una luz que no tenemos, ¿no es cierto? Estamos sí proponiendo que todo el mundo debería cambiar de dirección y de mirada para hacer estas tareas que son fundamentales. Si no las hacemos, vamos a seguir en el atolladero. Bien, amigos y amigas, muchas gracias por habernos escuchado y seguido también a través de la plataforma de Radio América este espacio de diálogos urgentes. El próximo martes retornaremos en el mismo horario. Hasta el martes.